que existe en el territorio, ¿cierto? Entonces discutíamos en la clase pasada qué sentido tiene atender a un cliente en Puerto Montt y recomendarle energías limpias, ¿cierto? Y quizás energía fotovoltaica. Porque el nivel de radiación de Puerto Montt a lo mejor no es tan favorable para las energías renovables. Pero sí podríamos pensar que en Puerto Montt tenemos un recurso fuerte que es la energía eólica, ¿cierto? Entonces si acá existe la energía eólica, a través de la velocidad que tiene el viento, yo dispongo de ese recurso, de manera que si yo lo aplico a una turbina eólica, entonces esta componente de velocidad de viento lo que va a hacer es que va a actuar sobre cada una de las palas de este aerogenerador y va a realizar una rotación, o sea, esta energía del viento se va a transformar en energía mecánica, ¿cierto? Yo voy a transformar esa velocidad de viento a través del impacto en las palas y esto va a empezar a rotar. Por lo tanto, esa rotación, esa velocidad angular del movimiento de ese eje, va a transformarse en energía mecánica. De nuestros conocimientos de redes, ¿cierto? Nosotros sabemos que si tenemos un sistema de generación, este es un generador eléctrico, el generador eléctrico necesita de dos condiciones para poder generar electricidad. ¿Alguien me puede ayudar y nombrar una condición para tener generación en el generador eléctrico? Movimiento mecánico. Movimiento mecánico, ¿cierto? Entonces, este generador tiene un eje acá que alguien lo debe mover, ¿cierto? Esta energía mecánica es la primera condición para tener generación eléctrica. Y la segunda condición sería Una carga para moverlo, algo que lo mueva. No, algo que lo mueva es la energía mecánica. Pero la segunda condición que tiene que haber para generación, Una variación del flujo magnético. flujo magnético, ¿cierto? Yo tengo que tener un campo magnético, ¿ya? Entonces, este campo magnético que es un imán acá, si yo tengo un imán acá y el imán se mueve, entonces voy a crear un campo magnético variable, ¿cierto? Y ese campo magnético variable es el que produce un voltaje en las bobinas del generador. Entonces, tenemos una transformación de energía eólica en energía mecánica y esa energía mecánica la usamos para transformarla en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, toda la energía puede cambiar de condición de manera de entregarnos alguna utilidad para nuestro sistema. En el caso nuestro, ¿qué es lo que nos conviene? Tener generación de energía eléctrica, sea cual sea el medio primario. Por eso que nosotros decimos, bueno, acá hay una energía primaria, en este caso, viento. ¿Para qué nos sirve esa energía primaria? Para cuantificarlo a través de la matriz energética. Sí. ¿Qué es la matriz? La matriz, buena pregunta. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Será el circuito? Es el lugar más grande que sería encargado de esta energía. El circuito donde va a controlar la energía, batería, inversores. Ya. Habíamos definido en la clase pasada que la matriz era una torta, ¿cierto? Esa torta representaba la energía. Entonces, yo podría decir, esta torta es la energía que mueve, ¿cierto?, a todo el sistema eléctrico de Chile, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos fijamos en esta matriz? Esta es la matriz con apellido, ¿cierto? Matriz energética. ¿Y a qué se debe el concepto de energética? A que visualizamos o cuantificamos cuáles son las energías primarias que contribuyen a transformar la energía eléctrica. Entonces, nosotros dijimos en el ejemplo de ayer, o de antes de ayer, 2014. ¿Cómo estaba formada la matriz energética en el año 2014? Entonces, decíamos nosotros, bueno, gran componente de petróleo, gran componente de agua, porque en ese momento Chile era un país que tenía un componente de lluvias alto, ¿cierto? El cambio climático en estos momentos ha hecho que las lluvias se reduzcan.
Por lo tanto, las centrales hidráulicas han bajado sus recursos. ¿Qué otra cosa más teníamos? Alto carbón. Y teníamos un poquito de gas también. Y aquí una pequeña parte, casi un saludo a la bandera, de energías renovables, solares, por ejemplo. Entonces, ¿por qué sirve la matriz energética? Porque nos permite una referencia respecto de cuáles son las materias primas, ¿cierto? O las energías primarias que dan o que hacen posible la generación de energía eléctrica. ¿Ya? ¿Qué me preguntó? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta torta nos entrega una representación, porcentaje, en este caso el agua, por ejemplo, supongamos que acá tenía un 50% en el 2014, un 30%, ya, son los porcentajes de contribución de energía primaria a la generación de electricidad. ¿Qué pretendemos nosotros con el proyecto País? Que les comentaba yo, proyecto País 2050. La idea es que al 2050 esta matriz energética, esa que está allá, que quedó en el pasado del 2014, tenga una transformación en donde la energía primaria que produce la electricidad sea energía renovable. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿cuál es la foto? No sé, la foto será que tenemos quizás un 30% de solar, quizás un 20% de eólica, quizás un 5% de biomasa, de manera que la sumatoria de esas energías renovables tienen una cara más limpia en la generación de energía. ¿Ya? Y el resto, bueno, tenemos sí gas, una gran componente de gas, quizás todavía, una gran componente o un menor componente de carbón o de petróleo, que son las energías tradicionales. Por lo tanto, en este minuto, la matriz energética tiene una mayor componente de energías limpias que de energías contaminantes. Esa es un poco la utilización de la matriz energética. ¿De ahí el gas sería como el más caro o no? Sí, el gas y el petróleo son los más caros. primero no los tenemos que comprarlo, ¿cierto? Y aparte del recurso, tenemos que transportarlo, porque viene de... Porque son exportaciones. Claro, entonces el transporte es un costo importante de la energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos producir, por ejemplo, la producción de cobre requiere alta cantidad de energía, ¿cierto? Y esa energía, mientras más alto sea el costo, mayor va a ser el costo final del producto. Y eso nos permite competir en malas condiciones con el exterior, digamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Qué bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, consulta. Aquí en Chile no hay Igual de... limpieza. Claro, la limpieza, ¿no es cierto? O sea, la solar es la única mantención que tiene, programada o planificada, es la limpieza de los paneles. ¿Ya? Comparada con los efectos mecánicos, ya es una ventaja. Por ejemplo, la energía eólica o la producción eólica tiene un costo de mantención importante, ya que son piezas móviles. La mareomotriz, efectos salinos, corrosivos, ¿cierto? Te suben un poco el costo de la mantención y de la producción de generadores. Bien. Tenemos unas maquetas de solar y eólicas. Vamos a programar una visita al laboratorio, ¿cierto? Para que veamos in situ como una aproximación a los principios de solar y eólica, para que entremos un poco más en contexto. Al laboratorio tenemos que ir con bototo y geólogo, o así nomás porque no vamos a afectar nada. El laboratorio con siempre entrada al laboratorio, capa y bototos. Ya. Terreno sería bototos, geóloga, casco, guantes, lentes y herramientas. Oiga, y en caso de que por ello motivo ese día alguien nos trae la botona, pero trae... Requerida es mayor o el recurso que existe es mayor, entonces se generan estos campos eólicos en donde tengo diferentes contribuciones de aerogeneradores de manera que puedan aumentar su potencia.
En este caso, si ustedes se fijan, si el viento tiene una dirección, por ejemplo esta, entonces, ¿les llama la atención respecto de la ubicación de las torres? A ver, ¿cómo están ubicadas las torres? ¿Sí? Es para captar distintas corrientes de aire. Claro, para que el viento que llega acá, impacta con esta torre, entrega su energía. Por lo tanto, el viento que sale de la torre tiene turbulencia, disminuye su capacidad, por lo tanto, afectaría a la torre que está inmediatamente atrás. Por lo tanto, hay una separación de la posición de esta referencia con respecto a la que está atrás. ¿Ya? Claro, para poder aprovechar mejor el viento. ¿Ya? Para que tuvieran que captar distintas corrientes de aire, tendrían que ser demasiado distintos los niveles. ¿Dónde están las hélices? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si te refieres a las diferentes velocidades de viento. Sí. Claro, las velocidades de viento tienen como valores nominales respecto de la altura. O sea, las rayas de viento, por ejemplo, cuando se estudian los vientos, 0 a 10 metros, a 15 metros, a 50 metros, para hacerla más corta, ¿cierto? A 50 metros. Por lo tanto, a 50 metros hay como un valor constante del viento, que afecta a todas las torres, ¿ya? Entonces, generalmente se estudia el recurso, digamos, y se determina la altura óptima en la cual yo tengo una mayor cantidad de viento en función de la generación. Entonces, en este caso, las torres estandarizadas son 50, 100 metros, ¿ya? Y la energía de esos métodos, ¿a dónde se van? O sea, ¿alguna subestación eléctrica? Claro, sí, buen punto. Buen punto para tocarlo. La energía, tanto la solar como la eólica, tiene dos vertientes. Cuando yo la uso como usuario, entre comillas, doméstico o industrial, ¿cierto? Hablemos hasta 100, 200 kilowatts, por ejemplo, en la cual yo estoy haciendo un panel para usarlo como consumo. O bien, cuando estoy generando del orden de los megawatts, en el cual estoy usando la energía para inyectarla al sistema. Entonces, en ese caso, este generador, que está acá, ¿cierto? Alimenta un transformador, ¿cierto? Entonces aquí vamos a suponer que tenemos una subestación transformadora y ese transformador, ¿cierto? Inyectaría esa energía a la red, ¿ya? Directamente para contribuir al sistema nacional, ¿ya? Entonces, efectivamente, cada torre tiene un sistema de transformación en la cual está elevando la tensión para meterla al sistema interconectado chileno, ¿ya? Entonces, principalmente cuando estamos hablando de campos eólicos, no hay o no son dedicados al consumo, ¿ya? Por la magnitud de la potencia. Solamente se inyecta. Entonces no, o sea, ¿podría trabajar con un PNG del parque eólico? Claro. O sea, un PNGD, ¿cierto? Es una generación de energía, ¿cierto? Destinada generalmente a inyectar a red. ¿Ya? Sí puede. Sin embargo, las generadoras de menor potencia pueden inyectar pequeñas zonas habitacionales o industrias, ¿cierto? Entonces, están las dos posibilidades, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de campos, generalmente es para la inyección a la red. Bueno, acá está un poco el tema que nos convoca. Las centrales solares, ¿cierto? Son instalaciones destinadas a aprovechar la radiación del sol para transformarlas en energía eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, todo lo transformamos en energía eléctrica. Entonces, en este caso, nuestro bloque será nuestra estación solar, nuestro arreglo solar, en donde la energía primaria será energía solar, ¿cierto? También tendríamos energía solar. Y la salida será energía eléctrica. Entonces, básicamente, en sistemas solares tenemos dos variaciones, o dos variantes. Primero, que esta energía solar sea la que todos conocemos a través de paneles fotovoltaicos, ¿cierto?
Y la segunda posibilidad es que la transformemos a través de sistemas solares térmicos. ¿Cuáles son los sistemas solares térmicos? ¿De calor? Los que se mueven solitos a donde llega el sol. O sea, que se muevan solitos siguiendo el sol. Sí. No, esos son fotovoltaicos. ¿Ya? O sea, yo tengo el panel y tengo el sol. Como el sol tiene diferentes posiciones, entonces yo puedo variar o controlar la inclinación para que siempre me llegue la mayor cantidad de radiación. Se ocupan motores, claro. Pero las solares térmicas, como su nombre lo indica, en amarillo sería la radiación solar, ¿cierto? Esta radiación solar va a incidir en espejos. Aquí hay una concentración, una matriz de espejos. Y esos espejos están orientados a reflejar la luz solar hacia un centro concentrador de sales. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que cuando yo genero este rayo incidente a la concentración de sal, se eleva la temperatura. Y si tengo una contribución de espejos, voy a tener prácticamente una cocina industrial, ¿cierto? En la cual estoy transformando energía solar en energía térmica. Entonces ahí arriba está el panel solar. Arriba, claro, ahí no hay panel, ahí hay calor. Aquí no hay panel fotovoltaico. Lo que dice solar térmico sería esa parte de arriba, ¿no? ¿Verdad? O sea, solar viene de esta Todo el contribución. sistema en realidad. Esta parte solar, ¿cierto? Que sería la energía primaria. Pero esa energía solar se transforma en calor acá. Vale, vale. Concentración de calor. Ah, ya cacho. Es como una Como cuando se calienta algo, ¿no? Se calienta una resistencia. una cocina, claro. Se ubican ustedes que en el norte en un tiempo estuvo muy de moda poner una olla ahí, ¿cierto? Y aquí unas parábolas de vidrio y el sol, ¿cierto? Generaba calor a la olla. Eso. Con la diferencia que en este caso lo que calienta, ¿cierto? El combustible son sales que mantienen la temperatura. Entonces, si yo soy capaz de mantener una temperatura del orden de los 5000 grados Celsius en esas torretas, entonces yo voy a inyectar agua fría a través de un serpentín, como un califón, ¿cierto? Y lo que voy a sacar es vapor de agua. Vapor de agua. El vapor de agua lo voy a utilizar, ¿cierto?, para generar, ¿cierto?, el movimiento de una turbina, y ese movimiento es el que produce finalmente la electricidad con un generador. ¿Ya? ¿Cómo el vapor puede llegar a hacer eso? Porque existen turbinas de vapor, ¿ya? El vapor a alta temperatura tiene una gran cantidad de energía, ¿ya? Y esa gran cantidad de energía hace desplazar un eje, ¿cierto?, que produce movimiento. Entonces, esas turbinas se llaman turbinas de vapor, que en este caso estaría acá, ¿ya? Aquí tenemos una turbina cuya materia prima es el vapor y hace un movimiento físico, ¿ya? Entonces, las turbinas son las que alimentan el movimiento mecánico del generador, ¿ya? Entonces, este generador, igual que en el caso eólico, alimenta un transformador y ese transformador inyecta la tensión a la red. La primera central de este tipo es la central Cerro Dominador, que se encuentra en el norte y tiene una producción combinada basada en sales para hacer el concepto solar térmico y un parque eólico adicional. Entonces, el eólico funciona de día, ¿cierto? Y el solar térmico funciona de noche para inyectar a la red cuando no tenemos generación solar. ¿Se entiende? O sea que en el día acumula energía y en la noche la solar. Claro, en el día acumula toda la energía, ¿cierto? Calentando las sales, y en la noche libera esa energía a través de la producción de gas y, por ende, la producción de energía eléctrica. Entonces, cuando tenemos un convertidor solar, energía primaria solar, energía de salida eléctrica, puede ser por dos vías, a través de paneles fotovoltaicos o a través de un sistema solar térmico que sería basado en sales que mantienen la temperatura.
Ahora, para cerrar el cuadro, cuando tenemos sistemas fotovoltaicos, también tendríamos dos posibilidades, ¿cierto? Primero, alimentar directamente la red como sistema de generación, o bien con un sistema de autoconsumo que sería el autoconsumo. Entonces, ¿dónde nos vamos a dedicar nosotros? A diseñar autoconsumo. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo del proyecto que vamos a revisar en la segunda unidad de materia. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, voy a borrar acá. ¿Ya? Turbina hidráulica. Palas, lo que conversábamos ayer. ¿Ya? Palas, eje mecánico. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos hablando de una turbina hidráulica. Entonces acá yo voy a conectar una manguera, un tubo, ¿cierto? Y este tubo va a traer, ¿cierto?, agua acá, ¿cierto? Un chorro de agua. Agua a velocidad determinada. Este chorro de agua, ¿qué es lo que hace? Le pega a esta paleta, ¿cierto? Y la turbina empieza a girar. La única función de la turbina es girar por algún medio. En este caso es una turbina hidráulica. Entonces, ¿qué va a hacer la turbina? Va a desplazar este eje a una velocidad angular. Este eje está conectado al generador. Aquí está el generador. Ahí están los soportes del generador. Y aquí están los cables del generador, trifásico, ¿ya? Y tiene un imán. Genéricamente vamos a poner un norte-sur acá. Esta situación se manifiesta en todos los sistemas de generación vía generador. Entonces, por ejemplo, caso más cercano, casi le veo un copo. Vamos a la central de Nehuenco, que funciona con gas, ¿cierto? ¿Qué significa que la central funciona con gas? Que el gas produce calor, ¿cierto? Ese calor llega a un depósito, ¿cierto? Y se conecta con una red de agua. Entra agua fría y sale por este conducto de acá vapor, ¿ya? Vapor a alta presión, ¿ya? Ese vapor a alta presión, vamos a poner un tema genérico acá, choca, ¿cierto?, con una turbina, ¿cierto? Esta es la turbina de gas, donde este vapor hace desplazar a este eje, ¿ya? Esa es la salida del eje de la turbina de gas a una velocidad angular. Todos los sistemas térmicos funcionan igual, ¿ya? En este caso, la energía primaria es el gas, produce el calor en combinación con el agua, se produce vapor de agua y ese vapor de agua mueve este rotor. El sistema de biomasa, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que no es gas, es partícula de madera, ¿cierto? La madera llega a una caldera, ¿cierto? Se quema, alta temperatura, se le inyecta agua, sale vapor y produce finalmente el movimiento. Si eso lo transformamos a central termosolar, lo mismo. Energía de entrada solar. Esta energía solar llega a una caja ahora térmica que produce o eleva la temperatura, se inyecta agua, sale vapor y se produce el proceso térmico. O sea, el proceso térmico para todas las energías primarias es idéntico, solamente que varía la energía inicial, la energía de entrada. ¿Estamos claros para todos? Perfecto, ya, súper. Tu pregunta. En este caso, estamos aprovechando una corriente de agua, ¿cierto? Los que son del sur manejan espectacular este concepto, ¿cierto? Porque de repente en el sur baja la marea, ¿cierto? Baja la marea. Por lo tanto, la corriente se produce de la zona de mayor potencial a la de menor potencial y la corriente tiene esta dirección, ¿cierto? Después sube la marea, entonces la corriente cambia de dirección. Estas turbinas están adecuadas para que ya sea
que la corriente de agua tenga esa dirección o esa dirección, generen un movimiento. ¿Ya? Ese movimiento, dijimos que lo aprovechaba acá el generador. Entonces, ese movimiento que ahora produce la turbina por función de la corriente del agua, entonces ese movimiento yo lo necesito para generar energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso estas centrales se denominan centrales mareomotrices, porque su energía primaria, ¿cierto?, sería la energía del agua, ¿ya? La que está en constante movimiento. Entonces, bueno, el agua sirve como relajación. Entre paréntesis, ¿cuántos son de Valparaíso acá? Central undimotriz. ¿Alguna vez ustedes se les ha tenido algún problema el WC? ¿Y lo han destapado? Es una cosa así, ¿cierto? Tiene una válvula, entonces cuando yo lleno el tanque, entonces esta válvula sube por la presión de agua, ¿cierto? Cuando hago la descarga, entonces esta válvula baja. Esto quiere decir que produzco un movimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la posición del agua. Entonces, en este caso, ¿qué se imaginan que pasa acá? Esta es una ola. Por lo tanto, el oleaje está cambiando constantemente de altura. Por lo tanto, cuando llega a la cresta de la ola, significa que la válvula está arriba. Cuando se produce la bajada de la ola, entonces la válvula está abajo. Tenemos un movimiento oscilatorio que aprovechamos para mover el sistema de generación y generar electricidad de esta forma. ¿Se fijan? Entonces tenemos sistema de generación undimotriz aprovechando el oleaje. ¿Ya? El caso anterior era aprovechando la corriente. ¿Ya? Central de pasada. La central de pasada tiene que ver con cómo las generadoras hidráulicas estaban consideradas energías tradicionales. La central de pasada está considerada energía renovable no convencional. ¿Se ve por qué? ¿Cuál sería la pregunta que me tendría que hacer para determinar si esta generación es renovable o es tradicional? El impacto natural, ¿no? El impacto al medio ambiente, ¿cierto? Esta central, como está concebida, ¿creen ustedes que tiene impacto al medio ambiente negativo? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál sería? Tiene como una regulación, por así decirlo, ahí y frena todo el... No, pero Claro. regresa al Esta río. sería la represa. Pero se ocupa el mismo agua, ¿no? Pero se ocupa, se saca como Se devuelve. una parte de la Devuelve el agua. Claro, se devuelve, ¿cierto? Yo hago una toma, le saco una probadita, una mascadita de agua acá, la acumulo, la utilizo como energía cinética, mueve la turbina y el agua que sobra la devuelvo al río. ¿Te fijas? Sí, este es el cauce. Este es el cauce. Este que está acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, el caudal en el punto A, ¿cómo debería ser con el caudal en el punto B? Bueno, parecido, ¿cierto? Puede haber una pérdida, pero se supone que el agua es la misma que yo saqué de arriba. Hice como un bypass. En ese caso, es considerada energía renovable. Las centrales eléctricas de pasada son consideradas energía renovable porque no afectan el flujo de agua mayormente. Si ustedes van a la zona de Portillo, por ejemplo, verán que bajo las montañas, ¿cierto?, vienen muchas tuberías. Y esas tuberías son pequeñas centrales de generación. ¿Ya? Entonces, centrales de pasada consideradas energías renovables no tradicionales. ¿Ya? Acá tenemos este calor natural, producto de una zona volcánica, por ejemplo. Ese calor se aprovecha porque se inyecta agua fría, ¿cierto? Lo mismo que una caldera. Esa sería una caldera natural, tenemos la temperatura, inyectamos agua fría, ¿cierto? Se calienta el agua y se extrae para hacer el proceso de vapor, ¿cierto? Y poder mover el generador. ¿Ya?
En Chile creo que 1% es generación geotérmica porque no tenemos desarrollada tampoco esa técnica. Pero en teoría sería... La diferencia entre esta matriz y esta matriz, ¿cuál se ve como más bonita? El color negro es contaminación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando conversábamos al inicio de la clase del objetivo de la matriz energética, es que de una mirada usted vea, ¿cierto? Es como el diagrama unilineal para el lado eléctrico, ¿cierto? Usted tiene un proyecto. ¿Por qué le piden el diagrama unilineal? Porque usted le da una mirada y sabe más o menos todo el recorrido desde el empalme, ¿cierto? Hasta todas sus cargas, cómo está la distribución, ¿cierto? Cuántos tableros tienen, ¿ya? Entonces le da una mirada general y con eso se hace una idea de por dónde tiene que empezar. En este caso, si yo le estoy presentando que esta es la matriz energética primaria de Chile, la verdad es que tengo que pensar que el negro es petróleo, ¿cierto? No producimos petróleo. En este momento, en 2014, teníamos un 43% de petróleo en la matriz, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos tener recursos primero para comprarlo, ¿cierto? Y luego preocuparnos de que contaminan en forma importante al medio ambiente, ¿ya? Entonces, esta otra muestra, ¿cierto? Es una matriz más actualizada, en la cual tenemos una mayor componente de elementos que no son contaminantes, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la mirada, ¿cierto?, de por qué se origina este cambio energético en nuestro país. Porque no somos productores de petróleo, porque el petróleo es crítico, tiene una duración limitada, por lo tanto, traerlo significa una gran inversión y un gasto de divisas. Bueno, la última información respecto a la producción de energías, ¿cierto? Les muestro a ustedes, bueno, aquí están los años 2021, 22 y 25, son los últimos 12 meses, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver el impacto que ha tenido, ¿cierto?, la incorporación de las energías renovables, como son la naranjita, que es el solar, la celeste, que es la eólica, y otras de energías limpias. Entonces tenemos esta contribución, ¿cierto?, que la contrastamos acá al 2014. ¿Dónde está el 2014? Está por acá, ¿cierto? ¿Se fijan? 2014. Tendríamos de ahí en adelante el impacto de la incorporación de las energías renovables como un medio limpio para transformar la energía renovable en energía eléctrica, ¿ya? Última encuesta del uso de las energías eléctricas en Chile. Bueno, Chile en el 2025, capacidad instalada por tipos de fuentes. Todavía nos queda algo de carbón, porque las centrales del norte todavía aún se mantienen generando el carbón. Pero la irrupción de las renovables es bastante significativa. Solar 23,6%, eólica 12,2%, ahí ya tenemos 33, 35, ¿cierto? Y biocombustible 6,6%, esta es biomasa, ¿ya? O sea, no es menor. Con ese apoyo de la biomasa llegamos a un 71% de no emisión de carbono. Para que ustedes más o menos se informen dentro de cuál es el contexto de aplicación laboral en esta área. Como no tenemos líneas de transmisión, sería bueno darle una mirada a cómo se desarrollan o cuáles son los medios de almacenamiento de energía en Chile. Bueno, podemos decir que el almacenamiento térmico, ¿cómo habíamos llamado a esta energía? Térmica. Las termosolares, ¿cierto? Un tipo de almacenamiento térmico es vía energía termosolar, porque dijimos que esta energía aprovecha la generación de energía solar en el día, ¿cierto? Transformarla en energía calórica, y esa energía calórica la puedo mantener con un antirrefrigerador, manteniendo la temperatura, ¿cierto? Y produciendo energía, ¿cierto?, en horas que no hay generación. Por lo tanto, yo puedo inyectar a la red aquí desde que se pone el sol
en el norte pasado a las 7 a 8 de la noche, ¿cierto? Y poder tener generación en hora punta, ¿ya? Entonces, primera condición de almacenamiento térmico. Almacenamiento eléctrico. ¿Qué sería para ustedes esos bichos que están ahí? Condensadores, ¿no? ¿Condensadores o no? ¿Condensadores o no? ¿Por qué? Porque el condensador lo que hace... ¿Qué hace el condensador? ¿Cómo funciona el condensador entre paréntesis? Almacena energía y la ¿Almacena energía dónde? en las capas que tiene. Ya, En el cosito. en las cargas, ¿cierto? Si tenemos acá concentración de cargas, entonces ahí vamos a tener un campo eléctrico, ¿cierto? A través del campo eléctrico en el condensador yo voy a tener almacenamiento de energía eléctrica. Por lo tanto, se está evolucionando el campo de los condensadores para hacer bancos de condensadores destinados a almacenamiento de energía. ¿Ya? ¿Son condensadores de corriente continua? Sí, claro. Los de corriente alterna no puedo almacenarlos porque un rato se cargan y luego se descargan. Pero son terribles grandes, entonces. Son terribles grandes. Caleta. Claro, son bancos, son containers. Almacenamiento mecánico. ¿Cómo sería este almacenamiento mecánico? Que ahí están haciendo un flujo de agua para abajo, mueven una turbina que mueva el movimiento bajando el agua cayendo, ¿no? ¿Ya? Sí, está bien la idea, pero en la práctica, ¿cómo lo explico? ¿Qué baja? ¿Qué sube? Hay una corriente de agua que hace un movimiento mecánico que mueve una carga. Claro, sí. Esa es una... A ver. Tengo agua aquí a este nivel de referencia, ¿cierto? Tengo agua a un nivel superior, una represa, ¿cierto? Entonces, en el día, yo puedo hacer un sistema de bombeo. Sol, paneles solares, bomba, sube el agua que está acá hacia arriba. Energía solar. De noche, tengo almacenada el agua acá, ¿ya? Por energía cinética, ¿cierto? Produzco generación de electricidad cuando no hay generación solar. Entonces, estoy almacenando la energía en el día y la estoy ocupando en la noche, ¿ya? Por medio mecánico, ¿ya? Porque el agua se traslada del mayor potencial al menor potencial. Pero en el día se devuelve el agua por la misma energía que se produce en el día. Claro, claro. Yo tengo acá una bomba. Esa bomba eleva. Acá tengo un depósito de agua. Entro el agua al depósito de día. ¿Cómo se mueve la bomba? Solar. Con paneles, ¿ya? Entonces, de noche, por otra tubería, le hacemos un hoyito acá al estanque, ¿cierto? Y con esa, la turbina que dijimos, ¿cierto? Mueve el generador. ¿Ya? Entonces, el agua se trapasija al nivel inferior en la noche, ¿cierto? Produciendo energía eléctrica. ¿A cuánto hemos convencido con ese potencial? Igual a un medio de la masa del agua por la aceleración de gravedad por la altura. Mientras más alto tienes el agua, mayor energía, por lo tanto mayor velocidad del agua en la caída. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Almacenamiento químico. ¿Cuál sería el almacenamiento químico? ¿Cuál sería un ejemplo real de almacenamiento químico? ¿Tú que querías almacenamiento químico? ¿Cómo se llama este sistema? Eólico. Sí, tiene componente eólico o solar, pero no es el concepto químico. ¿Cuál sería un almacenamiento químico? Ya en la galería, ¿se ve? ¿Se escucha? ¿Llega el mensaje? ¿Ah? Almacenamiento químico, hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, el agua, la molécula de agua,
se requiere energía para separarla en hidrógeno y oxígeno. Entonces, para eso se necesita una energía verde. Por eso que se llama hidrógeno verde. Si la energía para separar la molécula de hidrógeno y oxígeno del agua fuera petróleo, que también podría ser, entonces el hidrógeno se llama hidrógeno negro. Hay hidrógeno azul. Entonces este es hidrógeno verde porque la energía que yo necesito para separar el H2O, el hidrógeno del oxígeno, ahí se necesita energía. Energía verde, ¿cierto? Es porque la energía es renovable. ¿Ya? Por eso que en Punta Arenas se instaló una planta piloto movida por energía eólica. Entonces yo puedo almacenar el hidrógeno en tanque, ¿cierto? Y tener guardada la energía a través de hidrógeno. ¿Ya? Entonces ese sería almacenamiento químico. ¿Bien? Ahora sí son las baterías. Ahora sí son las baterías, claro. El electroquímico, ¿cierto? A través de un electrodo yo hago desplazar las cargas de un electrodo al otro. Entonces puedo almacenar cuando las cargo, ¿cierto? Y puedo ocupar esa energía cuando necesito alimentar un consumo. Entonces, almacenamiento electroquímico. Bueno, ¿por qué las energías renovables en Chile? Porque estamos sometidos, ¿cierto?, al cambio climático. Si ustedes se recuerdan, cuando eran chiquititos, las lluvias eran mucho más frecuentes. Las temperaturas, ahora este verano ha sido muy caluroso, ¿cierto? Las temperaturas han afectado, pero principalmente a las precipitaciones. Por lo tanto, lo que para nosotros era una energía muy barata, que era la energía hidráulica, ahora ya no es tanto porque no tenemos tantos recursos. ¿Ya? En el momento el lago Rapel ha estado seco. No tenemos generación hidráulica porque no tenemos recursos. Entonces tenemos que adaptarnos a este cambio climático. Primer punto a considerar para el uso de las energías renovables. Segundo punto. No sé si lo mencionaba ayer o antes de ayer, el compromiso de la no emisión de efectos contaminantes. Ese compromiso de la no emisión de efectos contaminantes tiene que ver con la energía primaria, carbón, gas, petróleo. Con esos elementos contaminamos y la idea es reducir la huella de carbono, ¿cierto? El compromiso es al 2050, ¿cierto? Neutralidad del carbono, cero emisión de carbono. Por lo tanto, todos estamos en esa tarea, ¿ya? Sobre todo los más chicos. Ya en los jardines infantiles hay un proceso de educación respecto de cuidar la energía, aumentar la eficiencia energética, ¿cierto? Cuidar el agua, ¿ya? Todo eso es parte de la educación que está dentro de este proceso del Plan de Energía 2050 de Chile. Entonces, segunda condición, neutralidad cero al 2050. Análisis económico, que significa que no tenemos, o cuál es el efecto que tenemos al descarbonizar el sistema y cómo agarramos recursos económicos a partir de eso. Entonces la idea es que tenemos una inversión bastante importante respecto a la instalación de renovables, ¿cierto? Que nos da un estándar que nos hace ser más rentables dentro de los procesos productivos, ¿ya? La producción de las industrias se ve muy afectada por el costo de la energía, por lo tanto, en la medida que somos capaces de ir revirtiendo estas energías primarias que son cada vez más caras, cuando hay crisis dependemos de esa crisis. El valor del petróleo ahora ha subido de forma importante, por lo tanto, a llenar los estanques de benzina, a comprar algunos tubitos de gas para a lo mejor soportar un poquito esta crisis que se viene con el alza del petróleo. Y ahí no podemos hacer nada, claro, tenemos todo, digamos, la economía mundial varía en forma negativa, entonces todos pagamos sus costos.